Bienvenidos a la tercera clase de introducción al carácter profético y bueno, venimos avanzando muy bien con diferentes resoluciones que nos permiten entender dónde estamos parados como iglesia en este escenario del tercer milenio del siglo XXI, dando testimonio en este advenimiento pronto de Cristo sobre la tierra, en medio de señales aceleradas y proféticas a nivel global que nos permiten entender que necesitamos ser la iglesia del siglo XXI con más carácter profético y con más manifestación de lo profético, lo necesario de que esto se desarrolle en nosotros y se manifieste a través de la obra del evangelismo y de la cosecha. Un avivamiento es necesario a nivel global, es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Un avivamiento es simplemente, la palabra avivamiento significa dar vida a lo que está muerto. La mejor forma de poder describirlo es el capítulo 37 de Ezequiel, donde el profeta se para sobre un valle de huesos muertos y secos. La palabra de Dios dice que Dios le dice al profeta, vivirán estos huesos, y el profeta dice, tú lo sabes. Esto está claro, el avivamiento nunca comienza por un hombre, el avivamiento comienza por Dios. No tiene que ver con lo que el hombre haga, su historial ministerial, no tiene que ver con su fama, con su publicidad. El avivamiento tiene que ver con Dios, porque tiene que ver con una intervención sobrenatural para revivir lo que está muerto. Lo segundo es que Dios le da una orden al profeta y le dice, profetiza, hijo de hombre. Y el avivamiento comienza. ¿De qué manera? Uniendo aquello que está dividido, empieza a poner carne, a parar todo, a parar a todas esas personas que estaban muertas y finalmente soplar con el viento de su presencia. Y ahora lo que había delante del profeta ya no era un grupo de huesos secos, sino, dice la Biblia, y se levantó un gran ejército. Quiero que por favor escuche esto porque a nosotros nos ha sido gran inspiración. Cuando el profeta estaba parado sobre ese valle de huesos secos, no estaba solamente parado sobre huesos, estaba parado sobre lanzas, escudos, equipo de guerra, todo estaba arrumbrado, todo estaba oxidado a causa del tiempo. Así que podríamos pensar que eso que estaba en el piso no eran simplemente huesos secos, era un ejército que un día había sido vencido, que había fracasado. De alguna manera eso nos hace pensar en la iglesia del Señor. En muchos casos, guerreros del Señor están secos, han muerto a lo profético, están tirados sus armas espirituales, han perdido sus escudos, sus lanzas, sus herramientas proféticas, no les permiten funcionar literalmente. Y entonces el avivamiento deseado no puede manifestarse en la tierra, porque el ejército que carga ese avivamiento está seco y muerto. Pero la voz profética más segura, que es la palabra de Dios, revive todo lo que está muerto y estamos profetizando que tú eres parte de esa generación que Dios va a levantar en este tiempo para ser voz de restauración y avivamiento sobre las naciones. ¿Qué es un avivamiento? Es un incremento de los deseos fervientes por más de Cristo y su palabra, la audacia en el testimonio, pureza de vida, muchas conversiones, adoración gozosa, compromiso renovado con las misiones y con la extensión del reino. Despertar los deseos de Dios en ti, como dice en Mateo 5:6, hambre y sed, eso es un avivamiento. Valentía extraordinaria para enfrentar gigantes y mover montañas. Conectarse con personas y con el poder del Espíritu Santo. Llevar ese avivamiento a las calles, dando testimonio de Cristo y manifestar sobrenaturalmente los dones del Espíritu Santo. Esto es un avivamiento y por eso este año hemos dicho que la Escuela Profética Muná en cada una de las clases iba a estar motivando a proyectar a la iglesia a una mentalidad de cosecha y avivamiento a nivel global. Desde esta materia que es y que tiene que ver con un carácter profético para el escenario que viene por delante. Nosotros necesitamos definir también que esta iglesia profética debe discernir los diferentes moveres de la profecía. Y dentro de este discernimiento hay tres categorías: espíritu de profecía, don de profecía y oficio de profeta. Esto que vamos a hablar en esta clase
es fundamental para comprender el error que ha habido durante mucho tiempo, y es por eso que nosotros en esta cuestión de la reforma profética apostólica que necesitamos desarrollar en este tiempo, eh, estamos levantando esta enseñanza. ¿Por qué? Porque se le ha llamado profeta a personas que solamente han tenido un don de profecía. O se le ha dicho profeta a alguien que ha estado en un movimiento profético. Y entonces, al no tener las características y la calificación, esa persona no ha desarrollado con efectividad ese ministerio, y entonces ha hecho que muchas personas digan, no, el ministerio profético no existe o ha dejado de existir. Muchos de ustedes lo saben, otros no, pero hay una doctrina que se llama la doctrina de la cesación. Esa doctrina reza de esta manera, que los dones y ministerios del Espíritu Santo han cesado con la iglesia primitiva, que simplemente eran dones para fundar la iglesia primitiva y darle elementos de fundación para la iglesia que continuara. Y hoy ese movimiento es muy famoso en los Estados Unidos y en gran parte del mundo, pero sus raíces están en Estados Unidos. Esta doctrina de cesación dice, no existen los profetas, no existen los apóstoles, nosotros estamos aquí para decir que esto no es así. Dice la palabra en Efesios 4, hasta que Dios le ha dado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hasta que, quiere decir, hasta que tiene que ver entonces con que hasta que Cristo venga, hasta que Cristo forme completamente estos dones, seguirán siendo operacionales. No es mi intención entrar en un debate en esta hora sobre este tema, pero hago esta aclaración porque no es lo mismo espíritu de profecía, don de profecía y oficio de profeta, el cual defendemos y entendemos está vigente en esta temporada y necesitamos levantarlo en este tiempo sanamente para que siga edificando el cuerpo de Cristo. Somos tan bendecidos cuando hay profetas en la iglesia y cuando hay mover profético, nos sentimos felices y gozosos de ver cómo Dios sigue hablando en el ahora. Vamos a hablar en el primer nivel, que es el espíritu de la profecía. Vamos a estar analizando esta idea. Y ustedes van a poder entonces categorizar estas tres dimensiones para poder ser útiles en el avivamiento extraordinario que vamos a vivir por delante en esta próxima etapa. ¿Qué es el espíritu de la profecía? Es la manifestación a través de cualquier creyente que actuando en fe profetiza en la congregación, en momento de la adoración o en la adoración, o estando en una atmósfera donde los profetas están fluyendo por la inspiración divina. Cualquier persona puede profetizar porque el espíritu de la profecía le place usar en ese momento a esa persona sin que por ello quiera decir que ese hermano o hermana sea profeta. Es solamente el espíritu que empezó a fluir en el hermano o la hermana porque tuvo la medida de fe, como dice en Romanos 12:6. El Espíritu mismo hace que esta persona profetice sin ser un profeta, Efesios 4:11, y ni siquiera tener el don de profecía, 1 Corintios 14, del 1 al 3. Esta manifestación es la unción que sube de Jesús en usted, no viene del cielo, sino ya está depositada en nosotros. Entonces, esta unción corporal, o sea, del cuerpo de Cristo, se manifiesta en la congregación y estos hermanos profetizan. Pero algunos caen en el error de querer volver a profetizar o pensar que son profetas cuando la manifestación fue ocasional y ellos profetizaron sin la vida del Espíritu, y de ahí vienen las falsas profecías de la imaginación del corazón, o profetizan las cosas que conocían antes por otras personas o por conocimiento. Sería prudente orar a Dios para que le confirme cuál es el don que opera en usted, en esos o a esos hermanos. Y entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, Apocalipsis 19:10. Hombres en la Biblia que profetizaron bajo el espíritu de la profecía. Ahora lo vamos a leer, lo vamos a analizar, pero vieron la definición, ¿verdad? En el material ustedes verán que
la definición de espíritu de profecía tiene que ver con personas que en un ambiente profético están siendo inducidos a profetizar. Tenemos la unción de la profecía, pero el Espíritu Santo está moviéndose de manera particular ahora, porque estamos todos adorando en un éxtasis espiritual y empieza a fluir el espíritu de la profecía. Entonces automáticamente muchos emocionados dicen, como está profetizando aquella hermana, ahora es profeta en la iglesia. No, eso no tiene que ver con que la persona haya adquirido el oficio de profeta. Está profetizando porque hay espíritu de profecía en la casa. Y eso nos va a ayudar a poder madurar mejor esta cuestión de la mentalidad profética y el carácter profético de la iglesia. Porque nos va a permitir tomar con temor, con sabiduría y madurez los dones espirituales dados por el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia y para la extensión del reino. Ahora, si veamos estos hombres que profetizaron por ambiente profético. Adán profetiza en un ambiente profético el futuro matrimonial de todos los seres humanos. Dejará al hombre, a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será de una sola carne. Es una palabra profética que se extendió a lo largo de la historia de la humanidad. En un ambiente profético, Adán profetiza estas palabras. Noé, la Biblia dice en 2 de Pedro 2.5, Hebreos 11.7, Judas 14.15, en un momento profético de la historia, fue profeta y fue pregonero de justicia. Fue un Melquisedec, un rey sacerdote, un pregonero. Isaac y Jacob, veamos esto, tuvieron sobre ellos el espíritu de profecía cuando proclamaron las bendiciones sobre sus hijos. Génesis 27, 48 y 49, Hebreos 11, 12 al 21 y Salmo 105, 9 al 15. Vamos a ver, por ejemplo, a Jacob cuando él estaba profetizando bajo un ambiente espiritual y profetizó sobre sus hijos. Siempre recuerden que estamos tocando que el espíritu de la profecía no está diciendo es profeta, sino que bajo un ambiente profético está profetizando. Veamos a José, profetiza el éxodo de Israel en Génesis 50 y 24 en un momento de comunión profética con todos sus hermanos. El espíritu de profecía fue puesto sobre los 70 ancianos de Israel que profetizaron, porque dice que Moisés impartió sobre ellos en Números 11:24 y en un ambiente profético todos profetizaron. Y recuerdan que Josué dijo, pero Señor, allá quedaron 2 en la tienda profetizando y dice que Moisés le dijo a Josué, Josué, ojalá todo Israel profetizara. Y finalmente otro ejemplo, que es el que más conocemos, es Saúl, que cuando estaba en 1 Samuel 10:10, caminando con los profetas, profetizó con los profetas, y la gente decía, Saúl entre los profetas. No, Saúl no era profeta, pero como estaba entre los profetas, en un ambiente profético terminó profetizando. Entonces, la manifestación profética es maravillosa. Debemos dejarla fluir. No temamos a que la iglesia profetice, que todos profeticen. Pero no seamos tan acelerados en decir es profeta, porque profetizó en un ambiente profético. Es lo primero que podemos decir con respecto al espíritu de la profecía. Así que ya estamos entendiendo que un avivamiento necesita de lo profético. El avivamiento es un despertar, es una pasión, es un mover sobrenatural, pero debemos discernir con claridad dónde estamos parados, cuáles son los dones, cuál es el espíritu de la profecía, cuál es el oficio del profeta, para que podamos ser precisos y dejemos de vivir los excesos que se han estado viviendo en este tiempo en la iglesia por, digamos, desconocimiento. La Biblia dice que por desconocimiento el pueblo de Dios perece, ¿verdad? Entonces debemos conocer lo que dice la palabra de Dios para no caer en los errores que generalmente la iglesia ha caído en este tiempo por desconocimiento, por emociones. No vamos a caer en esta cuestión de acusar a nadie, pero sí entiendo que la motivación a veces lleva al error. Es muy importante entonces ser maduros y reconocer que la iglesia en este tiempo necesita urgentemente tener nivelación espiritual para esta temporada. Número 2, el don de la profecía es algo que vamos a analizar en esta cuestión de poder dividir los tres aspectos.
¿Qué es el don de la profecía? Es una de las manifestaciones del Espíritu Santo mencionada en 1 Corintios 12:10, Romanos 12:6 y Hechos 2:18. Es una operación del Espíritu dada a la Iglesia nueva testamentaria que debe ser operada y ejercitada con reglas y medidas establecidas en la Escritura. En 1 Corintios 14:1, 3:25 al 31 y 1 de Tesalonicenses 5:20 al 21, Pablo nos está explicando que se debe profetizar en orden, se debe profetizar en un espíritu de orden entre hermanos, sobre todo los corintios que tenían mucho de lo profético dentro de la iglesia, muchos dones proféticos y de milagros, y todos sabrán y coincidirán conmigo que la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía muchos dones, pero poco fruto espiritual, poco carácter de Cristo y pecados internos que traían gran confusión. Por eso Pablo pone en orden estas cuestiones y dice, no, funcionemos con los dones, pero tengamos orden, porque los dones no son para que simplemente hagamos exhibición de quién tiene mejor o mayor don. Este don de profecía no tiene que confundirse con el ministerio del profeta, que es diferente. La razón es que el don de profecía solo es para edificar la iglesia, exhortarla, consolarla. Se diferencia en el ministerio del profeta porque este don que opera en los creyentes no trae revelación. Los profetas son los que traen la revelación de la palabra, mensajes muy precisos, pero este don de profecía bien desarrollado puede en ocasiones ser más certero que el de un profeta. La diferencia del espíritu de la profecía y el don de la profecía es que el primero solo opera en ocasiones, pero el don de profecía está activo permanentemente. Dice 1 Corintios 14, pero el que profetiza hable a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Paremos un minutito ahí. Veamos entonces que lo que está diciendo la carta de los Corintios y Hechos capítulo 2, versículo 18 también, con respecto al don de la profecía, es que el espíritu de la profecía está constantemente en la vida de esa persona. Por eso yo he visto mucha gente con dones de profecía, sueños, visiones, muchas hermanas que tienen ese don de profecía funcional en ellas, te cuentan que Dios les ha mostrado visiones, hermanos que han tenido sueños, han escuchado la voz audible, la voz del Espíritu muy audible. El don de la profecía está activo en ellos continuamente y lo desarrollan en la iglesia y lo comparten en la iglesia, pero no necesariamente todavía son profetas, porque todavía quizás no están en la madurez y no tienen el nivel espiritual para ser precisos en muchos aspectos. Ahora sí, están puestos en la iglesia para exhortarla, para consolarla, para edificarla. Por eso son puestos en la iglesia esos dones, para hacer esa tarea magnífica de exhortación. Así que vamos a hacer una diferencia. El profeta del Antiguo Testamento estaba geográficamente, jurisdiccionalmente puesto para una ciudad, generalmente para Israel, y tenía mucha influencia a nivel gubernamental. El espíritu del profeta venía sobre él, el Espíritu Santo venía sobre él y revelaba el corazón de Dios, pero esto no estaba sobre todo el pueblo, solo sobre algunos personajes, algunas personas con ese llamado o ese don preciso. Pero en la iglesia neotestamentaria, toda la iglesia es profética, todos debemos tener carácter profético y en todos puede operar el espíritu de la profecía y el don de la profecía. Por eso Pablo dice, de todos los dones, anhelen lo profético. Anhélenlo porque es parte del carácter de Cristo en nosotros, como dice Apocalipsis 19. Él es el espíritu de la profecía y debería continuamente desarrollarse ese espíritu en nosotros. Así que está muy claro que una cosa es un mover ocasional y otra cosa es un don operacional y constante. Eso es un don de profecía. Continuemos. Veamos los ejemplos que vamos a ver ahora sobre personas que tenían don de profecía. Las 4 hijas de Felipe, el evangelista, profetizaban como ejemplo de este don, pero no hay prueba alguna que ellas hayan sido llamadas profetas, porque en Hechos 21:9 dice que ellas profetizaban continuamente con ese don. El profeta Agabo hizo uso del don de profecía para dar un mensaje al apóstol Pablo de parte del Señor en Hechos 21:10. Todos pueden profetizar, pero no todos son profetas, dice Corintios 12, 2, 14, 31.
Nos es dado el don de profecía por fe, en Romanos 12:6, Gálatas 3:5. No está basado por madurez o mayordomía cristiana, Hechos 10:45. ¿Qué quiere decir esto? Que el don es dado por fe, no es dado por capacidades, por meritocracia. No está supeditado a la doctrina correcta o incorrecta, se recibe por gracia, Hechos 19 del 1 al 6. No puede ganarse por buenas obras o comprarse. Recuerden en Hechos 8:18 hubo una ocasión de que quisieron comprar el don de la profecía. Los dones espirituales no se compran, no se pactan, no se venden, no se ponen Eso es una de las cosas que hay que reformar en la iglesia contemporánea, el creer que las cosas puede haber una transacción económica o de algún esfuerzo humano para poder conseguirla. Esto es por fe y se recibe por gracia. El tema de dar, el tema de adorar, el tema de servir, de sacrificar, es un tema aparte que tocaremos más adelante, pero no tiene que ver con los dones operacionales. Estos no están en juego, estos son una gracia divina dados por Dios a la iglesia para su edificación. Este don de profecía no puede guiar a ningún hijo de Dios. El que guía es el Espíritu Santo, no los dones. Los dones no son la señal de guía para un cristiano. ¿Y por qué decimos esto? Porque muchas personas, al tener el don, dicen Dios está conmigo, pero recuerda, una cosa es el don y otra cosa es el fruto, la vida de Cristo. Me gustó cómo lo enseñó una vez un pastor. Dijo, si yo tuviera un reloj y se lo regalara a un amigo, ese amigo mío iría con el reloj diciendo, tengo el reloj de mi amigo, él es mi amigo y la prueba de esto es el regalo, es el don, yo soy su amigo. Pero resulta que por una situación se pelean los dos amigos y el que tiene el reloj no va a devolverlo, simplemente es un regalo. Sigue caminando y la pregunta de todos dirá, ¿sigue siendo amigo de aquel que siempre estuvo contigo? Y él dirá, sí, él es mi amigo porque aquí tengo el don. Resulta que a la verdad él ya no tiene amistad con aquel que siempre caminaba, solamente tiene una amistad rota, pero le quedó el don. Así hay muchas personas que le quedó el don, pero no es lo que los guía. Ese don no guía, lo que guía es la comunión con el amigo. Este es Cristo, este es el Espíritu Santo. Tú tienes que tener una relación íntima con Él. No te manejes por dones, manéjate por la guía del Espíritu Santo. Que los dones sean funcionales para la edificación, exhortación y consolación, no tienen que ver que sean la aseguranza, no tiene que ver que sea lo que asegura en tu vida que eres un hijo que está aprobado por Dios. Así que recuerda que los dones simplemente son dados por Dios para edificación del cuerpo, pero este punto me parece importante. No deberían guiarte como el pensamiento que muchos tienen. Tengo el don, el Dios está conmigo. Y bueno, estamos en la parte final de esta enseñanza ya y estamos ahora repasando el ministerio u oficio del profeta. En este punto número 3 es importante entonces definir que no es lo mismo espíritu profético, don de profecía y ahora el ministerio u oficio del profeta. En la manifestación de Jesucristo que depositó en 5 ministerios de ascensión que, como nos menciona Efesios 4:11, en segundo lugar es el profeta después del apóstol. Miren qué tremendo. Después que Cristo asciende y envía los dones del Espíritu, el segundo más importante después del apóstol es el profeta. La función del profeta es la de activar, impartir dones, llamamiento al ministerio, confirmar, traer revelación de la palabra, los sucesos que compete a la iglesia, predica la palabra con el fin de preparar el camino al Señor, trae arrepentimiento al pueblo, establece fundamento de la palabra, hace que el pueblo se vuelva a Dios llevándolo a hacer pacto con nuestro Señor Jesucristo, con el fin de madurar y capacitar a la iglesia para perfeccionar a los santos, para llevarlos a la medida del varón perfecto, juntamente con los apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. La Biblia dice, procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo profetizar. 1 Corintios 14:1. Fíjense que el profeta es mucho más completo. No tiene que ver con un mover ocasional de profetizar,
sino ni tampoco con un don funcional de soñar o de recibir palabra o de dar de palabra, sino que ya tiene que ver con edificación, dirección, con revelación de la iglesia, de los tiempos, entiende, pues tiene lectura de todos los ambientes, es como que tiene una visión mucho más amplia de la situación. Proféticamente su palabra no está dirigida a uno o a dos, sino es territorial. A veces puede ser profeta de países y de territorios, de tiempos, de temporadas. Es mucho más completo. Activa dones, ministra, envía, tiene autoridad y gobierno. Por eso dentro de los ministerios de gobierno está el apóstol y el profeta, porque son ministerios de gobierno, de dirección, de fundamento. La Biblia dice que estamos fundamentados sobre apóstoles y profetas. Entiendo que muchos van a discutir este punto diciendo, pero apóstoles y profetas quiere decir que estamos fundamentados en los profetas del Antiguo Testamento y estamos fundamentados en los apóstoles primeros 12. Tenemos que dar ahí un paréntesis. Claro que sí, coincido con ustedes. No es lo mismo los apóstoles de esta temporada que los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles iniciales no tienen la categorización de los apóstoles de esta temporada. Los apóstoles de esta temporada somos apóstoles enviados a hacer una tarea fundacional, establecer el reino, ampliar revelación de la palabra de Dios, establecer verdades, etc. Igual que el profeta. No es lo mismo que el profeta del Antiguo Testamento. El profeta neotestamentario tiene otras cualidades, pero no dejan de ser ministerios funcionales. Y el ministerio profético, el ministerio del profeta, es un ministerio fundamental y muy amplio que debe ser reconocido en este tiempo. Y oro a Dios para que Dios siga levantando profetas en las naciones, hombres que se levanten con voz para sanar territorios, para bendecir la iglesia, para extender el reino, para enviar hombres a levantar la cosecha y para ser parte protagonista de este avivamiento que viene por delante. Sigamos un poquito más con respecto al profeta. El llamado. El profeta, como el apóstol o los otros ministerios, deben tener un llamado distintivo. El profeta del Nuevo Testamento debe tener convicción interna, saber que Dios lo ha puesto. Jeremías 1:5. Número 2, debe tener calificación. El profeta, como los demás ministerios de ascensión, deben tener la cualidad de un anciano. Por favor, presten atención. No estamos atacando a ningún hermano joven profeta. Sabemos que hay gente muy capacitada para el ministerio profético siendo joven. Pero cuando hablamos de anciano estamos hablando de edad, estamos hablando de madurez. El ministro profeta es también un anciano para que pueda ser usado en todo lo que Dios desee. Debe ser un ministro con el carácter necesario para enfrentar los problemas de una iglesia. Sin carácter expondría al pueblo de Dios, lo lastimaría. Al tener ojos y boca y no tener el carácter suficiente para la situación, como dice Tito 1 del 5 al 13, puede lastimar a las personas porque simplemente es una persona no madura. Por eso el profeta es una persona madura. Y bueno, ahí me sumo a una idea. La madurez no viene de un día para el otro. Nos lleva un par de años madurar. Y los jóvenes, dice la Biblia, su jactancia es la fuerza. Pero al anciano se le categoriza o se le entiende como la sabiduría en la Biblia. Entonces deberíamos usar este elemento para decir, ¿por qué no tomas un tiempo antes de formar una unción de profeta a alguien? Deja que desarrolle su carácter, que se muestren frutos de su carácter, de su madurez, de su sabiduría, de su forma de administrar, y entonces poder ungirlo como profeta. Esto es un tema muy delicado, muy controversial, pero es parte de esta reforma profética y apostólica que tiene que venir sobre las naciones para levantar esta gran cosecha que viene por delante. El profeta ha sido puesto en la iglesia, 1 Corintios 12:28, está en segundo lugar de importancia después del apóstol, como lo leímos. Los profetas son uno de los 5 ministerios que el Señor Jesucristo nos extendió de su manto profético. Tiene el espíritu de la profecía sobre ellos. Recuerden que el profeta carga el espíritu de Cristo y los profetas están equipados con los dones de profecía. Fíjense, sabiduría, revelación, ciencia, discernimiento de espíritu y fe.
diversidad de género en lengua, interpretación de lengua, sanidad, milagros. 1 Corintios 14:3. Así que estos son, de alguna manera, las características que tiene el profeta neotestamentario, el profeta maduro, el profeta de oficio. ¿Qué hace el profeta de oficio? Perfecciona a los santos. Efesios 4:12 también, en ese mismo versículo, los trae a los santos a la obra del ministerio, los hace servir a Dios con dirección. Edifica la iglesia, la madura, la hace crecer, la hace madurar. Y eran parte activa del presbiterio de la iglesia primitiva. Vamos a ver un punto más en esta clase importante, que tiene que ver con la profecía inspirada por las Escrituras. Después de estas 3 resoluciones, vamos a ver esta final, que tiene que ver con la profecía inspirada en la Escritura. Ahora van a entender a qué se refiere esta cuarta resolución, pero estas 3 primeras nos permitieron entender la importancia de diferenciar espíritu, don y oficio. Espíritu ocasional, don constante, pero no es maduro. Oficio tiene que ver con una persona que se mueve en los 3 niveles, en los moveres proféticos, en el don constante, pero también en una madurez para formar a otros, para enviarlos y bendecirlos. Así que con esto entendemos claramente de qué se trata. Ahora, la profecía inspirada de las Escrituras. Siendo que las Escrituras son inspiradas, la profecía escrita es la más alta inspiración a la revelación inefable de la voluntad de Dios. Este nivel profético es el grado más alto. Los 3 niveles proféticos anteriores tienen un margen de error, pueden fallar porque son hombres, pero en este 4º nivel de la profecía escrita, Dios es infalible. La expresión palabra profética más segura en 2 de Pedro 1, del 19 al 20, es usada para referirse a los libros proféticos del Antiguo Testamento, siendo que las Escrituras son inspiradas por Dios. Las profecías en ellas son inspiradas e infalible revelación, 2 de Timoteo 3:15. Entonces debemos entender claramente que este nivel profético es el más santo y por ello requiere la más cuidadosa y responsable interpretación sistemática. Este tipo de profecía no es dado más hoy con el fin de escribir revelaciones personales e incluirlo en cánones bíblicos. Ya están escritos los 66 libros de la Biblia completa. Nadie debe añadir, como dice Apocalipsis, pero lo que estamos tratando de mostrar es que esta escritura, la palabra de Dios, estos 66 libros, son una palabra profética tan segura e infalible que los otros 3 niveles tienen un nivel humano, porque dentro del mover profético vas a encontrarte hombres, dentro del don profético, hombres con dones proféticos y profetas que también pueden tener errores como profetas, porque son hombres, son falibles. Pero lo que es infalible, según 2 de Pedro, es la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Es por eso que lo que estamos tratando de destacar en este nivel profético es que la iglesia debe aprender a abrazar la Escritura y debe aprender a crecer en ella. Estamos en una era de demasiada desconexión escritural. Escuché hace muchos años a un profeta decir: una de las señales de los últimos tiempos será el desapego a la palabra de Dios. Eso lo escuché cuando yo tenía simplemente unos 26 años y recién me iniciaba en el ministerio de evangelista. Eso me impresionó mucho, porque dije: si esto va a ser uno de los problemas, yo no quiero tener ese problema. Y a partir de ahí me convertí en un estudiante continuo de la palabra de Dios. Hasta el día de hoy sigo estudiando la palabra de Dios y me considero un estudiante de ella, un aprendiz, alguien que continúa aprendiendo cada día. Y es por eso que en esta clase que estamos dando sobre espíritu de profeta, don de profeta, profecía, este 4º punto es la palabra profética más segura, la palabra de Dios, la infalible. La debes conocer, la debes interpretar,
la debes estudiar, debes profundizar en ella. Yo aliento a cada alumno que está aquí que no solamente lea los versículos referenciales, sino que tenga un devocional escritural, donde pueda estudiar la palabra, donde la pueda internalizar, donde pueda aprenderla. Creo que en esta clase hemos sido bastante claros y explícitos para entender estas 4 dimensiones. Las primeras 3, como te las nombré, la cuarta como el cierre para comprender que lo falible está en el hombre, lo infalible está en la palabra de Dios. Anhelamos que en la próxima clase, después de haber repasado, sigas conectado con esta misma pasión. Te felicito por llegar hasta aquí. Sé que Dios está haciendo algo en tu vida a través de estas clases proféticas y tu nivel profético personal y en tu iglesia va a crecer en esta temporada si aplicas cada una de estas palabras. Bendecimos tu vida en el nombre de Jesús y te esperamos en la próxima clase. Dios te bendiga.